Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a un nuevo webinar de parte de Fundación Dédalo y para el mundo, al ser online, ¿no? Todo el mundo que estamos conectados. Hoy vamos a tener el placer de contar con nosotros a dos expertos en la materia que vamos a tratar, que en este caso va a ser cómo mejorar la productividad en tiempos post-COVID. Así es como hemos llamado al webinar, aunque, bueno, por los datos que estamos viendo actualmente sanitarios, no sé si llamarlo post-COVID o todavía estamos en el meollo del COVID, ¿no? Pero bueno, nos va a servir igual. Vamos a charlar, como os digo, con dos expertos. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué vamos a hablar? Sobre las medidas a tomar, qué herramientas nos pueden ayudar para mejorar nuestra productividad. Vamos a hablar sobre todo de productividad, ¿vale? Tanto productividad en el trabajo como otro tipo de productividad que podemos sacar partido, ¿no? a la tecnología. Vamos a hablar sobre todo de tecnología, que es un poquito nuestro campo de acción. Vamos a hablar sobre cómo podemos sacar partido a esa tecnología en la situación actual en la que estamos, ¿no? Mejorar nuestro rendimiento y aprovecharemos este webinar para intentar resolver las posibles dudas que podamos tener sobre el tema. Sin más, voy a pasar a hacer una breve presentación de nuestros ponentes. En este caso, os voy a compartir una página web, que es la de nuestro primer ponente. Tenemos como ponente a Juan Luis Pérez Rández. Juan Luis es director de una empresa que se llama La Locomotora Digital. Voy a compartiros la pestaña un momentito y así veis un poquito cómo es su página web y cómo lo hace, ¿vale? Juan Luis, como os comento, es el director de La Locomotora Digital. No sé si estáis ya viendo la presentación, sí. Yo creo que sí. Sí. Su página web. Entre otras muchas cosas, Juan Luis se dedica al tema del marketing digital, ¿vale? Hace asesoramientos, hace consultorías y entre sus servicios, pues cabe destacar, ahora lo vais a ver aquí, las diferentes consultorías que puede hacer. Trabaja sobre marketing digital, diseño web, como veis, trabaja muchos ámbitos de la tecnología, e-commerce, comercio electrónico, dispositivos móviles y aplicaciones móviles y transformación digital, algo más que interesante en esta época que nos toca, ¿no? Hemos contactado nosotros desde Fundación Dédalo y nos han contactado desde muchas empresas, ¿no? Que esto de la transformación digital lo veían como algo a medio o largo plazo y ahora mismo todo se ha acelerado, ¿no? Toda esta situación sanitaria que estamos viviendo desde hace unos meses ha acelerado esa transformación digital y es algo que Juan Luis nos lo confirmará si quiere luego, pero que ahora está llamando a tu puerta, ¿no? Y que además lo quieren de hoy para mañana. Entonces, Juan Luis, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, por estar siempre a pie de cañón y esperamos ansiosos tus comentarios y tu experiencia en la materia. Paso a presentar al siguiente de nuestros expertos. Él es Jorge Alfaro y Jorge, un segundito que voy a presentaros también su página web. Jorge es director de su propia empresa que tiene su mismo nombre. Su página web es soyjorgealfaro.com, os la voy a mostrar ahora. Y Jorge tiene algunas similitudes con nuestro experto Juan Luis también en el tema de que trabajan también marketing digital. Trabaja mucho Jorge también, luego nos explicará un poquito él cuando le toque hablar. Trabaja sobre todo el tema específico de las redes sociales, marketing en redes sociales, anuncios, tanto en Instagram como en Facebook, ¿no? Y, bueno, algunos de sus servicios, como podéis ver aquí en su página web, se basan en ello, ¿no? El tema de la publicidad en redes sociales, consultoría también en social media, todo lo que tiene que ver con el social media y community management, ¿no? Community manager para redes sociales, auditorías de social media y demás, ¿vale? Aquí tenéis también una breve descripción de quién es Jorge Alfaro, ¿vale? Ya que en su página nos dice soy Jorge Alfaro, aquí podemos ver quién es Jorge Alfaro, ¿no? Soy jorgealfaro.com y, como hemos comentado, Juan Luis tienes también su empresa y su página web, que es lalocomotoradigital.com, ¿vale? Sin más, muchas gracias, por supuesto, también Jorge, por estar aquí con nosotros de nuevo. Tanto Jorge como Juan Luis son colaboradores habituales de Fundación Dédalo, tanto en formación como en consultorías, como en diferentes
aspectos que trabajamos la tecnología y diferentes servicios que prestamos tanto a ciudadanía como a empresas, ¿no? Bueno, nuestra página web es fundaciondedalo.org, no os la muestro, la podéis visitar tranquilamente y podéis ver todo lo que vamos haciendo. Ya entiendo que alguno de vosotros ya nos conoceréis. Y para no alargarme mucho más en el tiempo, Juan Luis, Jorge, os dejo las riendas y podéis, si queréis, hablar un poquito de vosotros o comenzar directamente, como veáis mejor, ya con la temática que vamos a tratar en el webinar. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Juan Luis, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Empieza tú, Jorge. Bueno, poco más que añadir a la presentación de Mario. Soy Jorge Alfaro, trabajo en mi marca personal, soy autónomo y soy social media manager, pero estoy más especializado en crear estrategias de publicidad para Facebook y para Instagram. Ayudar a las marcas pues, a conseguir objetivos más a corto plazo que de forma orgánica, de forma sin invertir en publicidad, que siempre nos vamos al medio y largo plazo. Poco más que añadir, Juan Luis. No, gracias a todos por asistir. Simplemente yo creo que lo mejor es empezar con la charla. Como ha comentado Mario, la idea es que sea totalmente participativa y nos preguntéis más a nosotros. Es decir, yo simplemente sí que voy a empezar con todo el tema de la productividad y lo digo por experiencia y lo he estado también, lo estuvimos ayer hablando Jorge y yo y demás con todo este tema de la productividad. Yo creo que más que herramientas, que sí que os podemos ayudar o aconsejar con herramientas, creo que el tema de la productividad va más en ser ordenado, en tener unos objetivos claros, en tener una estrategia clara tanto de la semana como del día a día. Más que qué programa me viene mejor, porque ya entraremos, si queréis, luego en aplicaciones y demás. Yo creo que lo que realmente hace a una persona productiva, da igual que estemos en casa o que estemos en el trabajo, es que tengamos claros los objetivos de esa semana, los objetivos de ese mes y los objetivos de ese día. Muchas veces nos proponemos multitud de tareas, es decir, igual 15, 20 tareas al día. Es imposible que las hagamos. Yo, por ejemplo, me ha pasado a mí mismo que he tenido problemas también de frustración que tiene uno, de decir, oye, voy a hacer 15 tareas en un día, es imposible, ¿vale? Entonces, sobre todo que lo tengamos en cuenta a la hora de cuando hablamos de ser más productivo. ¿Cuándo somos más productivos? Cuando somos mucho más ordenados. ¿En qué sentido? En que nos marquemos cada día, decir, vale, ¿qué tareas son las más importantes que tengo que realizar? Si tengo alguna que es urgente e importante a la vez, que nos marquemos esas tareas, esas prioridades y qué tenemos que cumplir durante la semana. Como punto de partida lo dejo ahí, te dejo a Jorge si lo que opinas, pero me parece importante esta reflexión que la tengamos en cuenta antes de entrar en más materia. Sí, además un poco al hilo de lo que estás comentando, ¿no? Que hoy por hoy muchos nos ha tocado teletrabajar. Yo llevo teletrabajando porque cuando me di de alta autónomo tenía que recortar gastos por todos lados, entonces yo trabajaba desde casa. Y sí que también me pasaba en temas de productividad que tenía que marcarme muy bien, como tú dices, la organización de mi trabajo y saber separar el trabajo que estaba realizando con lo que había fuera de la puerta del despacho, que es las tareas del hogar o el estar en casa o la facilidad de levantarte a distraerte, ¿no? Básicamente. Y sí que, por ejemplo, la matriz que creo que estabas comentando de entender que es urgente y que es importante para realizar y comenzar con esas tareas y después pasar a algo que sea más importante pero no sea urgente o viceversa, también es importante tenerlas claras, ¿no? Tenerlas escritas, porque yo lo tengo todo apuntado para separarlo y tener una lista de tareas de más a menos, ¿no? Sobre todo por el tema de organización. A mí me parece interesantísimo el tema de organizarse. No sé si alguno de los que estamos aquí presentes ahora mismo, más de 20 personas, 23 personas, podemos vivir sin organización, bien sea a mano, bien sea con el ordenador, bien sea a través de herramientas que nos permitan esa organización, ¿no? A mí me parece algo muy interesante. Estos días hemos recopilado, Jorge y Juan Luis, algunas preguntas que nos han ido haciendo usuarios y empresas. Y claro, hay profesionales y empresas que nos trabajan, que nos preguntan, ¿no? Y una de las preguntas que nos hacen es, ¿podemos ser igual de eficientes
trabajando desde casa? Sobre todo personas que les ha tocado, que igual no les había tocado hasta ahora, ¿no? Por la situación, más que yo me levanto, yo me voy a mi lugar de trabajo físicamente y trabajo sin ningún problema. ¿A cuántos no os ha tocado trabajar alguna vez desde casa desde esta situación? Yo creo que a casi todos, ¿no? Y la pregunta va al respecto, ¿no? ¿Podemos ser igual de eficientes trabajando desde casa? ¿Qué pensáis? Mario, en mi caso, y creo que Juan Luis piensa como yo, se puede ser igual de eficiente e incluso más. Pero hay que tener cuidado con cómo organizarnos las tareas de trabajo en casa, ¿no? Por ejemplo, igual son cosas, tenía apuntadas alguna cosa por ahí, ¿no? Que al final hay que tomarse igual de en serio el trabajo en casa que el presencial, aunque estemos en casa. Yo creo que a las empresas, o grandes empresas que yo conozco, compañeros que están trabajando ahí, les ha costado mucho dar el paso del teletrabajo. Yo creo que por no fiarse de los trabajadores, pero al final se ha demostrado que incluso han sido más eficientes o más eficaces trabajando en casa. Pero bueno, yo creo que hay que tener también un espacio propio para trabajar en casa. Esto ayuda mucho a la organización. No trabajar en la habitación, no trabajar en el sofá, no trabajar en la cocina mientras me preparo el café, sino separar el trabajo de la vida cotidiana de casa, ¿no? Yo creo que esto es importante tenerlo claro y saber marcarlo una vez que estás en casa, porque hay gente que estaba deseando volver a la oficina porque en casa no se concentraba, no se sabía organizar, y es algo importante, ¿no? Que hay gente que sí, que puede ser más eficaz, más eficiente, y otra pues que le ha costado adaptarse a esta situación. No sé, Juan Luis, ¿Qué piensas, ¿no? Sí. Juan Luis? ¿No te parece...? Yo creo que es sí. en casa, y lo hablábamos, en casa se puede ser mucho más productivo, pero por una sencilla razón. Yo creo que el problema es, y nos pasa a todos, cuando vamos al trabajo, aparte de trabajar, también socializamos con la gente que está en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que los tiempos que perdemos durante el trabajo se van acumulando. Entonces, hay momentos en que luego hay en los trabajos normalmente suele haber muchas interrupciones. Claro, dices, ¿eres más o menos eficaz en casa? Yo creo que depende, un poco una respuesta muy gallega, depende, como bien dice Jorge, de esas rutinas, pero, por ejemplo, si tú estás trabajando en casa, ayer leía al hilo de esto un artículo que decía que Slack, que es una herramienta de chat, y WhatsApp podía hundir la producción de alguien en casa. ¿Por qué? Porque está constantemente contestando al WhatsApp, contestando al chat, ¿vale? Entonces, evidentemente en casa podemos ser mucho más eficaces si estamos concentrados en lo que tenemos que estar concentrados, y lo podemos conseguir, yo creo que de una mejor manera. ¿Por qué? Porque en las oficinas tenemos muchas interrupciones de mucha gente. Yo os cuento la experiencia que tuve durante un viaje de trabajo en Copenhague, ¿vale? Y me quedé impresionado porque decía, no hablan nada entre ellos, es decir, y luego sí que es verdad que las reuniones eran muy participativos, había dejaban muy claros los objetivos y demás, pero cuando cada uno se iba a su sitio de trabajo a trabajar, no había ninguna interrupción. Aquí somos de, oye, ¿qué tal el partido de ayer? Tal, hasta que nos ponemos en marcha, tal, y eso es el mayor problema. Yo no digo que, por ejemplo, rutinas. Hablábamos, como decía Jorge también, de tu sitio de trabajo, pues que nos acostumbremos. No hay que contestar el correo inmediatamente. Contesto el correo a primera hora, a las 9 de la mañana, y lo contesto a las 12 o lo contesto a la 1, ¿vale? Es decir, y cuando estemos haciendo una actividad, estamos plenamente desarrollados en esa actividad. No conseguimos muchas veces, no, es que hago multitarea. La multitarea... Tienes que ser muy hábil para conseguir hacer bien la multitarea. Es decir, que nos tenemos que centrar, oye, quiero hacer este proyecto, quiero hacer esto, me centro. Tengo mi hábito, pues para también descansar un poco. En casa también se puede descansar, pero es coger esos procesos de decir cuándo respondo al correo, cuándo me concentro más. Hay gente que, por ejemplo, utiliza más la noche porque se concentra más por la noche. Hay gente que se concentra más por el día. Es decir, que cada uno tenga que buscar dónde puede rendir más. Y yo creo que en casa eso nos lo permite. Sí, yo quería hacer una segunda parte de la pregunta, si os parece, Jorge y Juan Luis. ¿Sí? Y es que, no sé si os habrá pasado alguna vez a alguno de los asistentes.
Perdona, un segundito, eso es, Salvador, gracias. No sé si os ha pasado alguna vez con esto del trabajo desde casa y de sacar más rendimiento desde casa, que muchas veces, o por lo menos a mí sí que me ha pasado, ya me confirmaréis si os pasa o no, y es que se nos van las horas. O sea, me explico. Si nosotros trabajamos 6, 7, 8 horas, ¿vale? Normalmente en nuestro puesto de trabajo, ¿no os ha pasado que en casa podéis echar 10, 12 y 14 horas tranquilamente para hacer lo mismo también? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál creéis que es el problema? ¿La organización o hay algún otro problema por ahí? Yo creo que, hablo yo por, creo que en esta pandemia no se ha teletrabajado porque se ha convivido también con el núcleo familiar. Es decir, no es un teletrabajo real. Cuando decías, Mario, que metes más horas, 13, 14 horas, ¿por qué es? Porque si tienes que estar a la mañana, que si los niños les mandan deberes que tenías que estar haciendo con ellos, son horas que no estabas teletrabajando realmente. Es decir, que eso lo tenemos que diferenciar, que ha habido mucha gente. Sí que es verdad también que ha pasado que ha habido muchas empresas o gente que estaba tan sola, es decir, y del miedo que hemos pasado, es decir, digo, miedo, no es un miedo pero de una situación tan atípica, ha habido gente que se ha refugiado en el trabajo. Es decir, que ha dicho, bueno, como no tengo otra cosa, ni tengo mucha relación con nadie, ni voy a poder socializar, pues me vuelco mucho en el trabajo, ¿vale? Pero yo creo que eso hay que también separar en qué es el teletrabajo que comentabas tú también, Mario, que se ha avanzado un montón. Y yo creo que hay que diferenciar un poco en el teletrabajo real y en lo que hemos sufrido con esta pandemia, ¿vale? Este proceso. Exacto. Y un poco al hilo de esto, Mario, esas 10, 12, 14 horas que comentabas, hay que ver también cuántas horas son productivas, ¿no? De trabajo. Que ese es el problema, ¿no? Y creo que muchos están comentando en el chat, he leído un par de comentarios, sí, que la gente que convive en casa muchas veces no entienden o no diferencian que estamos trabajando y no estamos en casa para lo que haga falta, ¿no? Y esto también supone distracciones. Más luego, como decía Juan Luis, en el confinamiento, la vida diaria con tu pareja, con tus hijos, o lo que sea, ¿no? Que ha sido más complicado de lo que igual pensamos. Ahora parece, solo parece entre comillas, que hay algo de normalidad y, bueno, el teletrabajo yo lo veo de diferente manera que lo veía en marzo o en abril. A mí me costó mucho, ¿eh? A mí me costó mucho compaginarlo con mi mujer y con mi hija. El primer mes fue fatal, porque mi mujer tenía que cumplir un horario de trabajo y yo, como soy autónomo, pues era como, bueno, soy autónomo, ¿no? Y tenía que estar pendiente de mi hija. Entonces fue duro. Nada que ver como aquí también, Mario, dicen en el chat, al hilo de lo que comenta Jorge, que hay gente que ha trabajado fines de semana y demás. Sí que, por eso, hemos estado en una situación, sí que es verdad que a mí me ha llamado gente, lo hablábamos ayer también, que igual te ha llamado gente, es decir, un sábado de cosas de trabajo. También yo en ese momento he entendido a mucha gente que no que es que haya perdido la noción, evidentemente sabía que era sábado, pero como todos los días eran iguales, sobre todo la época en la que estuvimos encerrados, ¿vale? Pues tienes un poco de, bueno, hoy no estoy trabajando, no te preocupes, lo miramos y demás, pero sí que es verdad que a mucha gente le ha costado o ha preferido volver a su puesto de trabajo para no tener que invertir, evidentemente, fines de semana y demás. Y respecto a lo que dice Jorge, claro, es que era muy complicado compaginar, por eso salían tantas horas de mucha gente, es decir, y a horas muy raras a las que estabas trabajando para intentar sacar el trabajo adelante, evidentemente. No sé si alguno de los usuarios que estáis conectados tenéis algún truco para mejorar esa productividad y ese teletrabajo. Si lo tenéis, comentadlo tranquilamente, ¿eh? Vale. Por otra parte, vamos a seguir comentando algunas de las preguntas. Bueno, comentaban por aquí por el chat, he leído. A ver, quieren añadir desde Moger, quieren añadir que un factor importante de la productividad es el concepto que nos ocupa ahora, es el entorno virtual, ¿no? Con el que teletrabajamos, por lo que es fundamental que las administraciones faciliten en la medida de lo posible los entornos de trabajo en las diferentes sedes electrónicas, sí. Y salir a trabajar, nos comentan que hizo tener en cierta medida una normalidad, ¿no? Sí, al final cuando todos vamos a nuestro puesto de trabajo, digamos que es como volver un poco a la rutina, ¿no?
Y desde Casabermeja nos dicen que yo he preferido estar en mi puesto de trabajo y poder separar lo personal del trabajo. A veces es complicado. Yo creo que se complica todavía más si no sé si estaréis de acuerdo, si el núcleo familiar, claro, si tenemos niños o niñas, sí. la cosa es complicada. Y más todavía si son niños o niñas pequeños. Porque ya si tienen cierta edad son un poquito más autónomos y digamos que ya nos dejan un poquito más de libertad, ¿no? Pero si tenemos niños pequeños, eso es ya, digamos, un plus, ¿no? Un extra para nuestro trabajo. No sé si tenéis alguna duda más sobre el tema del teletrabajo o nos queréis comentar algo más. ¿Vale? Yo creo que ya hago Híjole. una puntualización sobre esto, ya visto que un poco sobre el teletrabajo, creo que es fundamental. Mucha gente, y creo que en Fundación Dédalo lo hicimos cuando estaba la época del confinamiento de herramientas en la nube y demás, ¿vale? Para Sí. poder trabajar. Una de las cosas que creo que también ayuda a mejorar la productividad es cuando a mí me dicen, ¿y qué es mejor, Dropbox o iCloud o G Suite? Creo que eso es muy importante para mejorar la productividad, es en las herramientas. Es decir, joder, si tú tienes todo el sistema de Apple, un Mac, tienes tu móvil también es Mac y tal, pues un iPhone, pues igual es mejor para poder trabajar, si tienes todo interconectado, que sea todo de lo mismo y que tengas el espacio en iCloud y que puedas compartir los archivos de una manera muy, muy rápida y muy fácil. O si tienes todo Windows, pues que utilices todas las herramientas de Microsoft, ¿vale? Es decir, digo, todo Microsoft, pues entonces me parece que eso ayuda mucho a la productividad, porque si no estás a ver esto, si lo tengo en Dropbox, luego me lo tengo que pasar al portátil que lo tengo con iCloud, ¿vale? Entonces me parece muy importante para mejorar la productividad que seamos conscientes, sobre todo ahora que estamos trabajando en un entorno inseguro, es decir, que un día estamos en la oficina y al día siguiente igual puedes estar en casa, ¿vale? Porque te han confinado. Entonces, que ese entorno, es decir, que el tema la nube lo tengamos muy claro para que no nos pase, porque sí que ha habido un montón de empresas, no, es que tenemos todo el servidor, pero uno tiene una cuenta de Dropbox y luego se mezclan muchos documentos y no son los correctos, ¿vale? Entonces, me parece que ese sí que es un punto de cara a mejorar. Es decir, que cuando uno dice, ¿qué es mejor? No, ¿qué es mejor para ti? ¿Cuál es lo que vas a utilizar mucho mejor? ¿Vale? Me parece que ese apunte. Algo que nos comentan desde el chat y no habíamos hablado todavía y me parece muy, muy interesante es el tema de la conectividad, ¿no? Nos dice Mariluz que un factor muy importante es la buena conexión de Internet. Sin lugar a dudas, tener una buena conexión a Internet, un buen ancho de banda, nos va a facilitar, por supuesto, y nos va a evitar problemas y pérdidas de tiempo a la hora de poder teletrabajar, poder realizar diferentes, digamos, videoconferencias, conexiones, teletrabajo, utilización de herramientas, gestiones, servicios, todo lo que conlleva la utilización de un dispositivo electrónico, como puede ser un móvil o una tablet o un ordenador, me da igual portátil que fijo, depende, por supuesto, uno de los factores importantes es la buena conexión y la buena calidad de conexión a Internet. Pero nos comentan que igual desde algunos municipios o algún lugar no han tenido esa buena calidad. Y también decir que cuando hemos estado todos confinados, las redes se han saturado mucho más, por supuesto. ¿Vale? No es lo mismo estar trabajando cada uno desde su puesto de trabajo que estar todos en casa conectados constantemente, utilizando redes móviles, utilizando redes de Internet, utilizando todos los dispositivos habidos y por haber para conectarnos, me da igual que sea con familiares de manera ociosa o que sea para trabajo, ¿no? De manera profesional. ¿Qué más factores añadiría yo, aparte de la conexión a Internet? ¿Qué factores, digamos, técnicos y a nivel de hardware, quizás, ¿no? Tendríamos que tener una buena conexión, lo primero, por supuesto, y un buen dispositivo, ¿vale? No me sirve que tengamos un ordenador o una tablet de hace 10 años y que no nos dé el rendimiento que necesitamos para nuestro trabajo. ¿Y ahí quién tiene la culpa? Pues, hombre, ahí podríamos entrar en un debate muy, muy peliagudo, ¿no? ¿Y mi empresa debe de ponerme un ordenador para teletrabajar? Pues algunos dicen que sí, otros que no.
no sé, yo pienso que eso depende mucho de las políticas de empresa de cada Nosotros sitio, lo ¿no? tenemos fácil, Jorge. El ordenador lo ponemos sí o sí. Los autónomos no podéis hablar al respecto, ¿no? Cada uno tenéis vuestras cosas y son vuestras y solo vuestras. No sé, en el No, caso, pero por ejemplo... es un tema que lo que dices, Mario, bastante importante, que creo que esto es como si en la operación salida, que salen todos los coches en verano, no hacen revisiones y se quedan los coches tirados. Claro, Yo creo pero que piensa que ese coche, imagínate que es para trabajar y tienes que utilizar ese coche. ¿No debería ser la empresa la que te disponga de un vehículo adecuado para tu trabajo? Vamos al plano informático, ¿no? Al plano tecnológico. Si yo me pongo en el caso, yo es que pienso que yo me pongo en el caso de que tengo que teletrabajar continuamente, ¿no? Porque nosotros trabajamos físicamente en la oficina y también teletrabajamos desde casa. Digamos que hacemos algo mixto, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi caso, utilizo equipos propios míos, ¿no? Y no tengo problema. Pero puede haber gente que no puede exigir una empresa, yo creo que no puede exigir a un trabajador que no dispone igual de medios para poder tener un equipo suficientemente potente, el decirle, oye, es que estás haciendo tu trabajo, ahora me dices, Juan Luis, sí. es que estás haciendo tu trabajo más lento porque tienes un equipo que no da el rendimiento adecuado, ¿no? Pues claro, el trabajador yo creo que está en su derecho de decirle, oye, pues ponme un ordenador mejor, ¿no? Para poder hacer mis tareas más rápidamente y de una manera más cómoda, o una pantalla más grande, o qué sé yo. Un montón de cosas que nos pueden surgir. Dime, Juan Luis. Claro, yo creo que ahí es cuál es el mínimo y cuál es el máximo, porque, claro, estamos hablando, es que quiero un ordenador, pero quiero una pantalla también para verlo en grande y demás, porque como es portátil se ve en pequeño. Dependerá también del trabajo, claro, que vayas a realizar. Necesito una silla, es decir, aquí están hablando también de ergonomía y demás, que es importante, es decir, claro, yo gasto un montón de dinero en una silla buena, porque estamos un montón de horas sentados y demás, claro. ¿Dónde cortas? Porque dices, bueno, necesito también el apoyo de los pies, que no lo sé, es decir, en nuestro caso es fácil, claro, ¿dónde está el límite en ese sentido? ¿Vale? Porque también en trabajos hay gente que trabaja con ordenadores muy precarios en sus puestos de trabajo y luego le piden también que sea es decir, que yo creo que depende también de cómo la empresa trate eso, es decir, es como todo el tema que se ha hecho de la transformación digital. La transformación digital no es tenemos que estar online, trabajamos desde casa y ya está, sino que hay un montón de procesos internos de la propia empresa que tienen que desde el propio director general o del dueño de la empresa hasta la última persona con los procesos que se digitalicen, que no es solo eso, ¿vale? Es decir, que transformación digital es que una empresa utilice un Excel, como me ha pasado a mí, y no sepan que existe una herramienta que es de Google, que compartes el documento, ¿vale? Es decir, hablando de eso, Juan Luis, yo conozco muchos casos que nos han comentado y que piensan, y yo creo que erróneamente, ¿qué es esto de la transformación digital? No, es pasar el papel a digital. No, perdona. Ese puede ser uno de los procesos, pero ese es solamente un punto de los cientos de puntos que hay que trabajar para hacer una buena transformación digital de una empresa o de lo que corresponda, ¿no? Procesos, servicios, incluso maneras de trabajar, ¿no? A la hora de hacer una buena transformación digital y una correcta transformación digital. Aquí están apuntando también sobre la formación, que es súper importante, es decir, a todo el mundo se le ha pedido que digitalmente, es decir, que sea productivo desde casa y a nadie le han formado. Eso es algo, por ejemplo, que desde aquí, desde Fundación Dedalo, yo entiendo que Guadalinfo también trabajará en ello. Me corregís si me equivoco, no puedo hablar por otras entidades. Desde Fundación Dedalo, lo primero que hicimos fue ponernos las pilas a la hora de decir, oye, sí, vamos a empezar a montar formaciones online, pero claro, tendremos que formar a nuestros usuarios y a nuestros colaboradores y a todo el mundo que trabaje con nosotros para que sepan utilizar esas herramientas online, ¿no? No podemos sacar un curso online de Facebook, imaginaros, si las personas, y vamos a utilizar Google Meet como estamos utilizando ahora, o vamos a utilizar Zoom, o vamos a utilizar, qué sé yo, diferentes herramientas de videoconferencia, que hay decenas de ellas,
sin que la gente la sepa utilizar o incluso las empresas la sepan utilizar. Si una empresa nos pide una formación online, lo primero que preguntamos nosotros es, oye, ¿y sabéis utilizar esta herramienta online, esta herramienta de videoconferencia o esta otra? Eso es lo primero que se debería preguntar, porque no me sirve de nada preparar la mejor formación del mundo si la persona que se va a formar no es capaz de conectarse a una videoconferencia o no es capaz de utilizar un chat o no es capaz de tener esas mínimas competencias digitales para poder realizarlo. Ese es un punto muy, muy, muy importante, ¿no? Sí, nos hemos tenido que adaptar muy rápido, ¿no? La sociedad se ha tenido que adaptar así, rápidamente, ¿no? En lo que igual le hubiera costado 3, 4 años, ha sido cuestión de meses. Adáptate, porque es que si no, no avanzas, ¿no? La transformación digital, o sea, ha sido todo muy rápido. Y totalmente de acuerdo con lo que dices, Mario, que al final, si vas a hacer una buena formación, pero las personas o las empresas a las que le vas a hacer la formación no conocen la herramienta, no sirve de nada, ¿no? No avanzaríamos. ¿Qué es lo primero que hicimos nosotros desde aquí? En cuanto se pudo, y con las medidas, por supuesto, sanitarias exigibles y que nos venían desde tanto Gobierno de Navarra como Gobierno de España con respecto a sanidad, hacer primero unas formaciones presenciales sobre herramientas de Google, sobre herramientas de videoconferencia, sobre diferentes herramientas que luego nos van a servir y nos están sirviendo y estamos viendo que ahora vamos hacia ese punto, ¿no?, de formación online. ¿Quién de aquí no piensa que el futuro es el futuro? Yo diría el presente. Y el presente ya. Y el futuro no es la formación online. ¿Cuántos ya vamos a ir a centros y academias de formación? Yo creo que el futuro y el presente están ahí, ¿no?, en la formación online. Sin ir más lejos, ahora mismo estamos haciendo una formación, un webinar online en el que, aparte de otras muchas ventajas, podemos conectarnos con la red Guadalinfo, podemos conectarnos con diferentes personas que estáis en diferentes puntos de España y algo que hasta hace pocos meses, si no realizábamos este tipo, las veníamos realizando, pero menos continuamente, ¿no? Pero si se hacían solamente o muy esporádicamente formaciones online, las formaciones presenciales, vosotros desde Andalucía no podíais haber aprovechado y haber participado en este webinar, en esta formación, sin ir más lejos, por ponernos un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Nos comenta Mariluz que hemos dado un gran paso productivo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y tengo por ahí una pregunta guardada de hace unos minutos que me han comentado por otras vías y os la voy a pasar a preguntar. Y es que, ¿os ha pasado alguna vez, Juan Luis, Jorge, que habéis tenido reuniones profesionales, ¿no?, con diferentes clientes, empresas, profesionales o colaboradores vuestros y se han alargado mucho en el tiempo, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar la eficiencia, de nuestras reuniones online, por supuesto, para que no se hagan eternas? Porque yo creo que os ha pasado, ¿no?, más de una vez. Sí, bueno, a mí me ha pasado y alguna vez me sigue pasando. Y lo que anteriormente un trabajo que tuve por cuenta ajena me enseñó es que hay que tener preparada la reunión, de qué se va a hablar en esa reunión. Es que según lo que se vaya a trabajar, con 15-30 minutos tendría que ser suficiente. Y nos estamos yendo a 1 hora, hora y media, 2 horas a veces sin darte cuenta, porque al final no te das cuenta que se está alargando. A mí, hoy por hoy, hablamos desde mayo, junio, es lo que más tiempo me está llevando, que son las reuniones. Y es algo que es para mí menos productivo, porque luego muchas de ellas, aunque sean reuniones con clientes potenciales, igual luego no llegan a curso, ¿no? Entonces, fíjate, es un tiempo que estoy invirtiendo que quizá no podía haber invertido menos tiempo al final. Así es que yo lo que pienso es que es organización. Tener tener preparada la reunión, los puntos que se van a tratar, hablar de los puntos y ya está. Ahora Manuel, que acaba de llegar José Manuel Dime, Juan Luis, di. José Manuel acaba de llegar de una reunión. Un poco lo que hablábamos también con este tema de las reuniones, ¿qué ha sucedido? Yo creo que ha sucedido que en marzo, cuando estábamos confinados todos, como había tal miedo y demás, las reuniones iban muy deprisa, es decir, la gente se reunía, iba a trabajar y ahora ya cada vez que tenemos reuniones se están alargando. Bien, como dice Jorge, ¿cómo podemos hacer esas reuniones? Yo creo que
sobre todo, aparte de llevarlas bien preparadas y saber de qué va a ser la reunión, yo creo que es fundamental que la reunión tenga primero una introducción, es decir, de qué se va a hablar, de qué puntos se van a tratar, se haga el desarrollo de esa reunión, con qué objetivos, es decir, oye, esto son tareas encomendadas a alguien o es una reunión para ver que se está avanzando en un proyecto, y luego unas conclusiones o próximos pasos que son, vale, este se encarga de esto, este se encarga de esto otro, este tal, y nos reunimos el día tal a tal hora, ya está. Es decir, y son, como bien dice Jorge, reuniones de 30 minutos, no nos puede llevar más. Una de las cosas que, claro, el problema es que ahora cada uno se prepara su café, es decir, lo hacemos en plan yo trabajo mucho en agencia de publicidad y las reuniones de las agencias de publicidad que hacíamos, las hacíamos de pie, porque si no se eternizaban y era de pie, todo el mundo de pie sin apoyarse en ningún sitio, para que fuesen reuniones de 10-15 minutos, ¿vale? Y eran efectivas, porque si no, uno se sienta, empieza a hablar con uno, deriva, habla de un tema que no tiene ninguna salida, pero sobre todo un poco lo que hablábamos, reuniones ejecutivas, y me parece súper importante que luego se quede reflejado por escrito qué se ha acordado en esa reunión. Media hora y ya está. ¿Para qué? Para que la siguiente reunión, ese papel de la última reunión sea, ese papel, ese escrito, el documento sobre el que se va a trabajar. Sí. Y sin contar el llegar a la hora. Eso es. Luego te encuentras con que, bueno, pues me estoy preparando el café, ahora llegar a la reunión, me conecto por videoconferencia y ya pasé igual 5 minutos, ¿no? Y es una reunión, pues que igual para la otra persona es importante. Entonces, bueno. Yo creo que la puntualidad es muy importante. Era importante en las reuniones físicas y creo que sigue siendo, si no igual de importante, más importante todavía en las reuniones virtuales, ¿no? Porque al final no podemos perder el tiempo ni físicamente ni estando mirando la pantalla sin que nadie esté con nosotros, ¿no? No sé si algún usuario tiene alguna pregunta más. Tengo alguna. Yo no sé si no sé si es una pregunta o no, pero ponen como que no estaría mal contar con una aplicación efectiva organizativa, específica para desarrollar este tipo de reuniones online, donde se recoja desde la invitación inicial, orden del día y finalizar con el acta final. Yo creo que es una pregunta. Yo tengo algo que decir al respecto, ¿no? A la hora, por ejemplo, de organizar este webinar, sin ir más lejos, nosotros estamos utilizando Google Meet, ¿no? Una herramienta de Google. Y Google, ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, que tiene cientos de herramientas, ¿no? Para casi cualquier tarea y para casi cualquier cosa. En el caso, por ejemplo, de herramientas de Google, tendríamos, si no es por donde van los tiros, me lo comentáis, pero tendríamos la opción, por ejemplo, de programar una actividad, como ha podido ser esta, en la que se pueden añadir los participantes y en la que se puede especificar detalles de la reunión, ¿no? Qué es lo que se va a tratar, cuál va a ser la temática que se va a hablar, como ha sido el caso, ¿no? De esta. Os habrá llegado a todos un correo electrónico de invitación, menos a los que os habéis apuntado a última hora si no ha dado tiempo de enviároslo. Una invitación en la que ponía fecha, hora, tema a tratar y un enlace a donde os podíais conectar para hacerlo, ¿no? Sería una aplicación organizativa, como puede ser Google Calendar o como puede haber otras tantas, ¿no? Para poder organizar. Incluso el calendario de Google, en este caso, nos permitiría compartirlo, nos permitiría sincronizarlo con todos nuestros dispositivos, nos permitiría sincronizarlo con nuestros clientes, colaboradores, compañeros de trabajo, en el caso vuestro, por ejemplo, de Guadalinfo, toda la red Guadalinfo, tendría muchas posibilidades. No sé si queréis añadir alguna cosita más, Jorge o Juan Luis. A mí... Juan Luis. No, sí. Habla, Jorge. Venga. Yo, por ejemplo, uso herramientas de organización también con mis clientes externas a Google, como puede ser, se llama Asana, la herramienta. Y me ayuda un poco a usar calendario, a invitar a clientes a una parte de mi calendario, no a todo. Entonces sí que me ayuda mucho a estar organizado y sobre todo de cara con mis clientes. No solamente el correo electrónico, sino, por ejemplo, si he avanzado en una tarea que tiene que ver con el cliente, pues ponerlo, ¿no? Justo en la aplicación y que el cliente sepa por dónde estamos o cómo hemos avanzado, ¿no?
Sí, yo en ese caso la conozco también. De hecho, simplemente iba a decir que sobre todo me parece súper importante que una herramienta tan sencilla y tan básica, yo siempre tiendo a lo básico como Google Calendar, que te permite claramente pues poner todas tus reuniones que tienes, qué vas a tratar en esas reuniones, sobre todo que es muy sencillita, si la puedes tener conectada hasta el propio... cuando alguien te hace una pregunta a través del correo, puedes tener conectada al correo y demás, dependiendo de qué tipo de correo utilices. Entonces, me parece que sobre todo tenemos que ir siempre a la simplificación y, como bien dice Jorge, es decir, hay muchas aplicaciones. Yo, por ejemplo, Sí. Asana es una de las aplicaciones que a mí me gusta, pero yo siempre digo, probar aplicaciones y la que más le saquéis rendimiento. Nosotros os podemos asesorar, es decir, pues esta está muy bien. Yo os lo decía ayer, mucha gente utiliza Trello, es decir, a mí, por ejemplo, para determinados clientes también se utiliza, es decir, ver cómo están determinados proyectos. Hay Notion, que por ejemplo es una de las que estoy utilizando y te gestiona muy bien el contenido, y es decir, que es que hay muchas opciones. También sí que nos está preguntando Ángela, Mario, mira a ver si... Bullet Journal, yo no la conozco. A ver, yo creo que es un método, es decir, el Bullet Journal no es como tal aplicación, es un método, ¿vale? Un método a través de, sobre todo gráfico, a través de elementos gráficos que tú vas incluyendo y se van como traduciendo. A ver, yo lo intenté probar en su momento, me parecía más complicado el acordarte de todas las cosas que significan, pero eso yo creo que es cada uno que vea lo mejor que es decir, lo que mejor le vale para cada uno. Es que hay un montón. Hay muchísimas, muchísimas. Monday también claro, al final existe, que está muy bien, con colores, prioridad. Esto va un poco el hilo que había comentado Jorge de prioridad e importancia, pues Monday le da mucha importancia a eso. Hay muchas. Yo, por ejemplo, di el paso de trabajar con una tabla Excel en mi facturación interna de autónomo y quería dar un salto a una herramienta para ganar en productividad y pregunté en un grupo que tengo, que pertenezco en Slack, y creo que me dieron 6, 7 nombres diferentes de aplicaciones de facturación. O sea, es una locura lo que existe por ahí y cada uno tiene la suya. Al final hay que probar, hay que testear. Muchas de ellas te dan un periodo de prueba gratuita. Si la curva de aprendizaje te parece fácil y te gusta y cumple tus expectativas, pues adelante con ella. Yo creo que tampoco hay mejor o peor, ¿no? Sino al final con la que tú te puedas amoldar mejor. Eso es. Muchas de las cosas que estamos hablando siempre depende con lo que nos sintamos más cómodo, con lo que estemos más a gusto trabajando y con lo que se adapte mejor a lo que tenemos alrededor, ¿no? Si en mi entorno de trabajo todo el mundo trabaja con Microsoft, como comentaba antes Juan Luis, ¿cómo me voy a poner herramientas de Apple? Si luego voy a ser, digamos, el raro de la oficina, ¿no? Y aparte del raro de la oficina, voy a ser el que no va a estar sincronizado con nadie. Si todos trabajamos con Google, pues tendremos que ir con Google. Si todos trabajamos con comentar con las personas adecuadas para que nuestro entorno de trabajo cambie, pero todos a la vez, ¿no? Me da igual que sea con Google, que sea con Apple, que sea con Microsoft, que sea con las herramientas que estén disponibles y que se adecúen más a nuestras necesidades. Pero siempre siendo conscientes de que tenemos que tener, digamos, una homogeneidad, ¿no? A la hora de trabajar y lo que más cómodo nos resulta. A ver, José Manuel nos comenta algo por el chat. Vamos a ver. Time blocking con calendar y casi que obligo a los compañeros a usarlo al invitarlo a los eventos y los meet. Pues sí. Y si les resulta cómodo, pues acabarán utilizándolo, José Manuel. Claro. Eso es. Esa es un poquito la idea. No sé si nos queréis comentar alguna cosita más. Tengo por aquí una pregunta anterior que la he dejado en el tintero y es que hemos comentado un poquito al principio del webinar, pero podemos repasar cuáles son los hábitos o qué hábitos son los más adecuados para ser productivos desde casa. ¿Cuáles pensáis 3, 4 hábitos que nos pueden ayudar en nuestra productividad para teletrabajo, para hacer tareas desde casa, tareas de trabajo profesionales desde casa? 3, 4 cositas cada uno.
Yo, Pues, o si quieres empiezas tú o empiezo yo. Juan Luis, venga, esta vez te toca a ti empezar. Yo diría vestirte, es decir, que me parece que es como si salieses a trabajar, cambiar de habitación, es decir, no puedes estar y tener un espacio específico, ¿vale? Marcarte unos horarios, es decir, al final también no puede ser, no, yo empiezo a las 8 y acabo a las 12 de la noche, sino te marcas unos horarios y luego, sobre todo, ya lo hemos dicho, pero tener claro, es decir, me parece que es súper importante dedicar 10-15 minutos del día o de la noche anterior o del día o a primera hora para organizar el día. Me parece que esas cuestiones son fundamentales de cara a la productividad. Quizá esos 10 minutos nos van a permitir luego ahorrar horas, ¿no? Muchísimo más. Eso es. ¿Tú, Jorge? Pues por añadir un poco a lo que dice Juan Luis, pues separar el ocio o tareas del hogar de la parte profesional, que tengan sus horarios también, que estén fuera de tus horarios laborales, que en casa, con las personas que convivan contigo, pues que apoyen y que sepan que estás trabajando, que estás teletrabajando, que aunque estés en casa, estás en el trabajo. Y añadiría también quizá pues hacer pequeñas pausas para descansar igualmente y levantarte del despacho, salir y airearte un poco y no tener una vida sedentaria, pues estando en casa como estuvimos en su día, pues hacer algo de ejercicio también para airearte y... Sí. Una segunda parte de la pregunta es una respuesta es una pregunta para Juan Luis y para Jorge y es de sí o no además. Bueno, no es sí o no, pero es una cosa u otra, ¿no? ¿Sois más partidarios de mantener un horario, digamos, laboral, ¿no? De 9 a 2, de 4 a 7 o el horario que cada uno lleve en el teletrabajo desde casa? ¿O sois más partidarios de tener mayor flexibilidad de horario, tener un horario flexible? ¿Horario fijo u horario flexible? Juan Luis, venga. Yo horario flexible, porque mi forma de trabajar es trabajar por proyectos. Entonces, hay días que yo tengo que cumplir una serie de horas, una serie de elementos, de hitos. Entonces, hay días que trabajo más y hay días que trabajo menos. Pero es una cosa que desde que también tengo mi empresa, lo cumplo a rajatabla. Hay semanas que tengo mucho más volumen de trabajo y necesito igual ampliar ese horario y hay semanas en las que yo mismo pues lo dedico igual para estar más con la familia o tener más tiempo de ocio y demás. Siempre y cuando no sea siempre trabajar y esté compensado. Es decir, no podemos estar todos los meses a tope, sino hay que intentar regularse. Pero para mí, trabajo flexible, 100%. Jorge. Yo intento tener un horario fijo, me suelo marcar un horario fijo, pero siendo autónomo tengo que ser flexible. Entonces yo me amoldo también, es que depende de la carga de trabajo, pero intento siempre tener un horario fijo, sobre todo de acabar la jornada laboral. Más allá de las 7 de la tarde, no trabajar. Y ya me apañaré al día siguiente, ya madrugaré si hace falta o comeré en media hora en vez de 1 hora y media o lo que sea, ¿no? Pero no alargar la jornada laboral más allá de las 7, porque al final también quiero estar con mi familia, estar también conmigo o bajarme a tomar una cerveza. Son dos maneras diferentes, ¿no? De ver un mismo, digamos, un mismo punto y me parecen acertadas además las dos, ¿no? Pero bueno, en el caso de que, como sois autónomos, al final siempre dependéis de esa fijeza de horario siempre relativa, ¿no? Sí. Y en el caso de Juan Luis lo veo muy correcto también el tema de la flexibilidad. ¿Para qué teletrabajamos? Igual para tener esa flexibilidad también de horarios, ¿no? Si no, iríamos a una fábrica, a una cadena de producción, que el horario es de 9 a 2, por poneros un horario, y voy, hago mi trabajo y me vuelvo a casa, ¿no? Pero bueno, este trabajo tecnológico, estas tecnologías de la información y la comunicación, aparte de muchas ventajas, tienen también el tema de que muchas veces no dependemos de trabajar en un horario tan fijo, ¿no? Porque la misma tecnología nos lo permite. No sé si tenéis alguna duda, los alumnos, usuarios que estáis conectados. Si queréis preguntar alguna cosita, ahora es el momento. Yo tengo una última pregunta bomba, pero la tengo guardada ahí para Juan Luis y para Jorge, que no sé incluso ni si se la van a esperar. Es una pregunta que... Para pillar, ¿no? Sí, eso es de pregunta de examen, ¿vale?
Si queréis comentar alguna cosita, nos podéis decir y si no, yo les suelto la bomba ahora mismo, ¿eh? Os quería preguntar, Jorge, Juan Luis, algo muy interesante y es que si mi trabajo no me permite utilizar las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, ¿qué puedo hacer para ser más productivo? Joder. Ahí está. Ahí está. Habrá trabajos en los que no haya un ordenador delante, los menos todavía, pero puede haber los hilos, ¿no? Sí, como una cadena de fabricación o cualquier tipo de fábrica o un tornero fresador, por ejemplo. No tienen un ordenador delante. Pues no lo sé cómo lo habrán hecho. Ahí yo entro, Mario, y si quieres te respondo a esto. Y creo que la persona no tiene que ser, es decir, digo, no puede hacer nada. Ahí yo creo que donde más tiene que influir son las empresas, en que la industria 4.0 está ya, lo mismo que hablábamos de la formación online, que es el presente, pues la industria 4.0 es el presente. Hoy yo acabo de estar en una empresa esta mañana que estaba automatizando todo, están diciendo a la gente, no, es que se quita puestos de trabajo. A ver, se están recolocando esos puestos de trabajo, pero muchas empresas durante esta pandemia han podido seguir trabajando porque su empresa estaba automatizada. Es decir, y no hay tanta aglomeración de gente trabajando en esa empresa. ¿Por qué? Porque se van a otra serie de puestos y demás. Entonces, más que a la persona que dices tú que no puede hacer otra cosa, sí que te diría que se automaticen, que creo que es una de las cosas que a este país le hacen falta, que la propia industria también hemos volcado mucho esfuerzo en nuestro turismo, que es muy bueno, pero yo creo que nuestra industria merece también esa revolución industrial y que se automatice. Con esto os quería comentar, Jorge y Juan Luis, quería haceros esta pregunta adrede. ¿Para qué? Para comentaros y comentarle a todos los usuarios que estáis conectados que ahora mismo la tecnología es importantísima en el presente y en el futuro. Habéis visto que al respecto de la pregunta que he hecho, las respuestas eran un poco ya indecisas, ¿no? Claro, sin tecnología, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ser más productivos? ¿Cómo vamos a poder teletrabajar? ¿Cómo vamos a...? Es prácticamente imposible y yo no conozco ya casi ninguna empresa que no utilice algo de tecnología. Ya no digo que esté hiperconectada, ¿no? Pero que algo de tecnología haya entrado en esa empresa, me da igual que sea una tienda de zapatos, que sea una peluquería, que sea un bar, que sea... Me da igual. Cualquier empresa, sea grande, pequeña, mediana, tiene sí o sí que tecnologizarse, o como se diga, digitalizarse, utilizar las TIC y empezar a, si no ha empezado ya, empezar a moverse en el ámbito tecnológico. Ya no tanto hablando de la industria 4.0, que se podría hablar largo y tendido, sino simplemente empezar a digitalizarse, empezar a digitalizar procesos, empezar a cambiar, lo primero de todo, el chip de ese empresario o de ese emprendedor o de ese profesional, cambiar el chip a que la tecnología nos va a facilitar la vida, nos va a permitir mayor productividad, nos va a permitir mayor autonomía, nos va a permitir mayor flexibilidad, nos va a permitir mayor comodidad y así podía seguir durante media hora, ¿no? Ese es el punto al que yo quería llegar y con el que yo quería finalizar este webinar, ¿no? Con esa pregunta un poquito trampa, ya lo siento, Jorge y Juan Luis, quería llegar al punto que es el que, además, vuestras respuestas han llevado a este punto, ¿no? ¿Qué podemos hacer sin la tecnología? Ahora mismo, poquitas cosas para mejorar productividad, para mejorar autonomía, para mejorar eficiencia y para mejorar comodidad del trabajo. Por supuesto, esa tecnología tiene que estar siempre bien definida, bien compensada y tener esa mentalidad, digamos, esa mentalidad digital, ¿no? De saber que esa tecnología nos va a ayudar y habernos formado o tener esos conocimientos o buscarlos en algún sitio para que esta tecnología nos pueda facilitar la vida, en definitiva, ¿no? La vida laboral y la vida familiar. Así que yo creo que es un buen colofón para el webinar. Os pediría un último favor antes de que abandonemos el webinar. Hay una pregunta, Mario, de Salvador. Sí. A ver. Sí, es muy interesante. Además, yo la estaba leyendo y digo, a ver si la puedo contestar o no. No la he leído. Vamos a ver. Yo quería preguntar por el derecho a la desconexión digital. ¿Cómo lo llevan y cómo lo inculcan a los clientes y jefes en su caso?
¿Qué podéis decir de este tema, Juan Luis, Jorge? Empiezo. Yo lo primero que hice cuando me di de alta autónomo es tener un número de teléfono nuevo. Me compré una tarjeta SIM con otra compañía y un teléfono nuevo para mis clientes, para marcar siempre un horario de oficina. Al final, si tú trabajas en una oficina, con una agencia de marketing, por ejemplo, tiene un horario comercial o un horario de oficina o lo que sea. Yo he intentado hacer lo mismo. Uso WhatsApp Business y tengo automatizadas respuestas para cuando, por ejemplo, me escriben más tarde de las 6 o de las 7, hay un automensaje que viene a decir como que no estoy disponible, que le contestaré lo más rápido posible porque estoy fuera de mi jornada laboral. Y soy sincero, es que es así, estoy cerrado, o sea, mi oficina cierra. Y anteriormente, por cuenta ajena, había un grupo de WhatsApp de los compañeros de trabajo y bueno, yo decidí en su día salirme porque fuera de mi horario laboral no quería estar trabajando. Y como bien dice Salvador, mi derecho a la desconexión. Es que no quería que me estuvieran diciendo a las 9 de la noche porque anteriormente trabajaba de 10 de la mañana a 10 de la noche, estaba abierto la empresa donde yo trabajaba. Y yo a las 8 terminaba y quizá a las 10 de la noche terminaba un WhatsApp. Y pues que no, como bien dice Salvador, es que es el derecho a la desconexión. Y opté por salirme del WhatsApp, se lo comuniqué a mi responsable, a mi jefe y ya está. Es que no está incluido ni en mi contrato ni en ningún lado, ¿no? Y bueno, yo fue así como lo gestioné. No sé si es la mejor forma o no. Y os cuento mi caso. Yo creo que, como bien dice Jorge, creo que es la mejor manera. Aún así, sigue habiendo gente que te manda correos. Yo simplemente lo que intento es que si he cogido a esas horas es hablar y explicar que esas horas ya no estoy trabajando y que mañana le atenderé gustosamente. ¿Por qué lo cojo muchas veces? Simplemente para que se den cuenta también, oye, es que estoy con mi hijo, estoy con mi hija en ese momento y que nos demos cuenta de que no estamos las 24 horas del día. Claro. Hay muchas fórmulas las que utiliza Jorge y yo sobre todo creo que es un poco educación, es decir, porque si un día coges a un cliente a las 9 de la noche, va a haber otro día que va a seguir a las 10, a las 11, ¿vale? Es decir, y que se va a acostumbrar y que se va a ser una rutina más que algo excepcional. Yo incluso en los contratos que firmo con mis clientes, incluso he empezado a poner mi jornada laboral como poniéndoles, te atenderé entre esta hora y esta hora. Más allá de aquí, y de lunes a viernes, más allá de aquí no te puedo atender. Y ese contrato está firmado por ambas partes. Con lo que es que al final tenemos vida, y no solamente familia e hijos. Te estás tomando una cerveza con un amigo y ya está, ¿no? Que es tu tiempo de desconexión, de conectarte a la vida, ¿no? También, de estar con tu gente. Y yo lo considero muy importante. De hecho, yo me hice autónomo para tener calidad de vida. Entonces, si empezaba a coger teléfono a deshoras, me estaba cargando el motivo principal, ¿no? Entonces, bueno, pero como dice Juan Luis, educar al cliente a que se acostumbre a un horario. Yo creo que son unas buenas respuestas. Como comentaba antes, bueno, y por ir finalizando ya, os voy a pedir un último favor a todos los asistentes que todavía nos aguantáis, ¿no? Aquí en el webinar, que ya hemos pasado un ratito. Os voy a pedir que os quitéis el silencio del micrófono, que os pongáis el micrófono activo y, si os parece correcto, les vamos a dar un maravilloso aplauso virtual a nuestros dos expertos ponentes de hoy, que son Jorge y Juan Luis, a la voz de ya. Muchas gracias, Jorge, Juan Luis. A vosotros, muchas gracias a vosotros. Gracias. Parece que no, gracias. Pero un aplauso virtual también es... Suma mucho. Sí, suma en estos tiempos que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.